Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. En esta ocasión me gustaría platicarles sobre la importancia de seguir creciendo en, en nuestra vida íntima, ¿verdad? Con el Señor. Nosotros cuando llegamos a Dios, pues llegamos necesitando, ¿verdad? Necesitados de la presencia de Dios, de hacer cambios en nuestras vidas y de llegar a ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores personas. Pero cuando llegas a un tiempo, más bien, cuando llega el tiempo de, de dar aquello que recibiste, ahora sí, como dijo el Señor, dar de gracia dar aquella gracia que por gracia tú recibiste, ah, llega el momento de servir. Y el apóstol Pablo sabía mucho, el apóstol Pablo sabía mucho de eso. Y le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, que es el tiempo, ¿verdad?, de que él empiece a seguir en este camino. Y me gustaría compartirles algo, ¿verdad? En segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 1 al 6. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Esto quiere decir, mis amados, que el apóstol Pablo le empieza a encargar a no el ministerio propio, sino el que Timoteo se hiciera cargo de su propio ministerio, porque sabemos que Timoteo era apóstol también, juntamente con el apóstol Pablo. Entonces él empieza a decir, y aquí declara a tres personas: el soldado, el atleta y el labrador, que son la evolución del servidor, la evolución del que ha sido llamado a servir, sin, sin, sin importar si uno es maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, sin importar esos ministerios primarios, sino simplemente el que sirve tiene que llegar a estos tres niveles. Y hoy me gustaría platicarles sobre el primer nivel, que viene siendo el nivel del labrador. La palabra labrador viene de la palabra 1092, es el numeral en donde usted lo puede encontrar en una concordancia bíblica, que viene siendo la palabra en griego yergos, que es una palabra compuesta por dos, gio y ergos, que sería trabajador de la tierra. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Padre que mande a obreros a su mies. Mateo 9:33. Estamos viendo que Jesucristo, después de hacer tantas cosas, bueno, en ese capítulo 9, vemos que sana, empieza a hacer milagros, pero ve que hay una necesidad tremenda de hombres y de mujeres que le sirvan a Dios. Y él lanzó esta petición y le dijo a sus discípulos: miren, el trabajo es mucho, pero son muy pocos los trabajadores. Rueguen pues que vengan más trabajadores. Entonces,
yo creo, o en mi corazón, siento que el Señor dijo eso, como para lanzarles una indirecta a sus discípulos, de que se tenían que preparar, de que se tenían que poner vivos, de decir, bueno, Él me está pidiendo que pida que venga un trabajador, pues yo mismo trabajo. Era como que el Señor quería ver la reacción de ellos, pues, de decir, heme aquí, aquí estoy yo. Pero vemos que al final de cuentas sí, sí trabajaron y sí fueron muy buenos obreros, muy buenos apóstoles. Pero ahora eso, el Señor nos dice a nosotros, rogad al Señor que mande obreros a su mies. Vemos muchos, ¿verdad? Que ya tenemos mucho tiempo estudiando, eh, ahora sí que alimentándonos de la leche materna que nos da tanto las enseñanzas de nuestras coberturas como también las bendiciones que el Espíritu Santo por medio de la palabra bendita nos da. Y ya vemos muchos bebés que ya no somos bebés, ya somos maduros, que ya es tiempo de que salgamos del nido y empecemos a trabajar, pues, y de traer el sustento a la casa. En Mateo capítulo 21, versículo 33 dice, escuchad esta parábola, dice el Señor. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó y con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó, que eso arrendar quiere decir rentar, a unos labradores y se fue de viaje. El padre es el dueño de todo, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien. Él lo dejó ya no, ya él lo dejó en manos del Señor Jesucristo. El Señor se lo entregó todo al Señor Jesús. Jesús, a su vez, nos lo entregó todo a nosotros. Y nosotros, nuestras vidas, fueron entregadas en manos del Espíritu Santo. Ahora sabiendo esto, después de lo que leímos, que el Padre hizo todo, el plan perfecto. Jesús dio su vida por nosotros, nos mandó al Espíritu Santo a instruirnos. Ahora nosotros somos esos labradores que el Señor nos puso. Ahora sí que el negocio de la viña, que nosotros la estamos rentando, no es propia. Aquí viene el asunto. Sabiendo esto, que no es propio en el terreno, en lugares donde estamos, la viña en donde estamos, no debemos de sentirnos dueños de ella, porque lo que sigue después de este pasaje, bueno, de este versículo del 33, dice que los labradores se adueñaron de ella, se la robaron y mataron a muchos enviados del hacendado y hasta el propio hijo lo mataron. Entonces, el labrador debe de saber muy bien que no es propia. La iglesia no es de uno. No es que el lugar en donde tú estás pastoreando, que tú estés predicando, enseñando, aún esto, como yo, ¿verdad? Que tengo este canal de YouTube, ni esto es mío. Esto no es mío. Tal vez tenga mi nombre ahí y todo, pero no me pertenece. No me pertenece esto, ni los que me escuchan me pertenecen, nada. Porque esto es todo para Dios. Entonces, el que está pastoreando en una iglesia no debe decir mi iglesia, porque no es su iglesia. Los hermanos no son suyos y eso es para preocuparnos más, porque a veces lo propio se nos hace más fácil descuidarlo, porque decimos, bueno, pues es mío, yo sé hacer con ello lo que yo quiera, porque es mío. Pero cuando eso es prestado, y mucho más cuando tú estás pagando por ello, ahí cuidas mejor las cosas. Entonces el Señor, a esos pastores, a esos ministros del Señor que le dejó encargado a la iglesia, deben de tener muy bien en cuenta eso.
que no es propia. Y ahora aquí viene, ahora sí que lo bueno. Todo es bueno, pero a muchos les va a gustar más esto. Cuando uno va en el crecimiento de ser servidor de Dios, ah, entra primero en la faceta del labrador y el labrador trabaja por un salario. Y el salario, todos queremos, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que por servir a Dios, tu salario, como dice, el salario es el Señor, y sí, pero el Señor habla también de lo monetario, habla de lo físico. El pastor, el ministro, el evangelista, todos los que trabajan para Dios, Dios les paga monetariamente también. Pero no solamente monetaria, ¿verdad? Decir monetario quiere decir que es dinero, pero eso me está limitando, porque es mucho más que eso. Porque el salario viene siendo las promesas que Dios nos dio personales a cada uno de nosotros. Tal vez yo vine a los pies del Señor rogándole que me ayudara a tener una propia empresa. Y el Señor me prometió en darme la empresa. Entonces, mi trabajo es trabajar para Él y Él me pagará dándome mi empresa. Otros tal vez una sanidad de su cuerpo. Tal vez están pidiéndole al Señor que los sane del diabetes o de cualquier otra enfermedad. Y el Señor le dijo que sí, que lo va a sanar. Su salario es esa sanidad. Su salario es aquella recompensa física que Dios te prometió que te va a dar mientras uno le sirve a la iglesia. Eso es un salario. Cosas físicas. El labrador trabaja por cosas físicas. Esto vendría siendo algo bueno, ¿verdad? En el sentido espiritual, porque a veces uno piensa que es malo buscar recompensa física, que es malo buscar que Dios te dé dinero o buscar que te paguen por servirle a Dios. Es como si alguien, un pastor, un encargado de un templo, se le rompiera una ventana y llegara con un hermano que hace ventanas. Le dijera, hermano, se rompió la ventana, necesito que me la arregle, por favor. El que arregla la ventana está en todo su derecho de cobrar la ventana. Está en todo su derecho. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Él le pagan por arreglar ventanas. Otra cosa, si él la ofrenda, esa es otra cosa. Pero se le debe de pagar. Sí, es para Dios, sí, es para Dios, pero Dios se lo puede pagar. Si el pastor, el encargado del templo, tiene el dinero para pagarle, que le pague. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es legal. Entonces, eso es la recompensa del labrador. Y aquí viene el asunto. El labrador busca esas recompensas. El que tiene la estatura del labrador busca recompensas físicas y no son malas. ¿Por qué? Porque son el salario nuestro. ¿El salario de qué? De estar trabajando para Dios. Y el labrador lo que hace es trabajar la tierra. La tierra somos nosotros, es el pueblo. El labrador debe de quitar las piedras, esas piedras que no permiten que la palabra llegue al centro de la tierra fresca para germinar. Debe de espantar a las aves de rapiña para que no lleguen a comerse la semilla. Debe de quitar los espinos para que la plantita crezca sin problema. Bueno, prosigamos. En 1 Corintios 9, versículo 14 al 18. Así también el Señor ordenó que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado, dice el apóstol Pablo. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria.
La gloria era de que él no pedía dinero, él no le pedía a la gente, no pedía ofrendas. Esa era la gloria que tenía el apóstol Pablo, que no tenía la necesidad de andar pidiendo, sino que solo el pueblo se entregaba. Porque si predico el evangelio, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Es mi trabajo. Es mi trabajo. El predicar el evangelio es mi trabajo. Un encargo se me ha confiado. Es mi trabajo. Y aquí viene, miren. Nada, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si lo hago esto voluntariamente, tengo recompensa, tengo salario. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, pues un encargo se me ha confiado. Entonces, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Entonces, lo que dice en pocas palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es de que él tiene todo el derecho de cobrar por lo que hace, pero su salario se lo paga el Señor y no tiene necesidad de estar pidiendo ofrendas, de estar exigiendo al pueblo, exprimiéndolo, sino es solamente les dice, ¿saben qué? Pasando por una necesidad. El templo necesita esto, el templo necesita aquello, exponiendo lo que verdaderamente es, lo legal. Se necesita que pagar eso, se necesita que construir esto, se necesita esto. ¿Quién me apoya? Y el Señor va a poner en los corazones de esos hermanos el dar, el dador alegre. Y eso es lo que tenía el apóstol Pablo, que él con sus manos trabajaba para sustentarse a sí mismo. Y, y más él decía, pero no quiere decir que pueda cobrar, que no pueda cobrar. Pero la bendición que él tenía es que no tenía la necesidad de cobrar. No como lamentablemente en estos tiempos, ¿verdad? Que si no diezmas no te dejan entrar a la iglesia y así muchas cosas. Y que hacen conciertos y hacen teletones, radiotones por tener dinero y pues no sé el asunto. Pero bueno, para concluir, ahora el labrador debe de trabajar, pues si no trabaja, no tiene salario. Y también si es negligente, porque aquí dice el apóstol Pablo, si yo no predico el evangelio, pues ay de mí. Porque si no predico el evangelio, ¿qué ganancias tengo? No tengo absolutamente nada de ganancias. ¿Por qué? Porque mi trabajo es predicar el evangelio. Y si no predica, no recibe salario. Por eso se debe de trabajar con excelencia y así recibiremos un excelente salario. Por eso, Isaías 62:11. Y aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu salvación viene. He aquí, tu galardón está con él. Y delante de él su recompensa. Eso quiere decir que todos los que trabajan para Dios, que todos los servidores para Dios, que han tenido problemas en asuntos financieros, de salud, económicos, de trabajo, de familia, cosas materiales, el Señor les va a dar su recompensa. Él va a proveer
todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro salario es el Señor. Y aquí está el asunto. El primer escalón, el primer nivel como labrador. El que trabaja por un salario. No es malo, pero, pero no hay que quedarse ahí. No hay que estancarse simplemente como un labrador, sino hay que proseguir hacia la meta, como dice el apóstol Pablo. Hay que seguir creciendo en gracia, hay que seguir a la meta. Si tú ya llegaste a este nivel de labrador, de trabajar y que recibir el salario de parte de Dios, entonces sigue adelante. Brinca al siguiente escalón, que viene siendo el escalón, la evolución, la fase del atleta. Pero eso lo veremos en otro video. No seamos negligentes en lo que se requiere diligencia. No porque hagas las cosas para Dios quiere decir que las hagas negligentemente o de mala gana. Porque el que trabaja negligentemente y de mala gana, en vez de recibir salario, se le va a poner como deuda. Porque en lo físico, si el trabajador trabaja de mala manera, va a cometer errores que va a hacer que la empresa tenga pérdidas. Y esas pérdidas, ¿quién las va a resentir? La empresa. Entonces, si tú como labrador has estado siendo negligente en tu trabajo, estás haciendo que haya pérdidas en la iglesia. Estás haciendo que haya pérdidas en el reino de Dios. Entonces, esas pérdidas se te irán a cobrar a ti. Por eso, ahorita, si tienes deudas, ponte de acuerdo con Dios, tu deudor. Bueno, ahora sí que tu acreedor, ¿verdad? Para solucionar esas deudas y pedirle que te perdone todas tus deudas y borrón y cuenta nueva. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.